Hola, bienvenida al primer episodio de este podcast. Estoy emocionada, también un poquito nerviosa, pero estamos eligiendo estar aquí como parte del proceso de aprendizaje, parte del proceso de la transformación que estamos haciendo, que iniciamos este año, y pues aquí estamos. Como puedes ver en el nombre de este episodio, hoy quiero platicarte sobre el miedo versus la esencia, o sea, vivir desde el miedo versus vivir desde mi esencia, desde nuestra esencia. Y bueno, empiezo contándote un poquito de todo esto, de cómo llega esto del miedo a mi vida, cómo se hace tan presente. Y es que bueno, este año descubrí que el miedo está súper presente en mi vida o ha estado súper presente en mi vida y que yo había estado tomando mis decisiones desde ese lugar, desde el miedo, desde lo que el miedo me decía, pero yo no me había dado cuenta. Entonces, hoy quiero compartirte cómo fue que descubrí eso y por qué te lo quiero compartir, porque este año darme cuenta de eso y hacer el shift, hacer el cambio de approach, hacer el cambio en la forma en la que abordo mi vida, me han estado transformando poco a poco y han estado transformando mi vida para bien. Entonces, bueno, este año me inscribí en un taller de escritura personal, porque ya tenía yo tiempo pensando, considerando que escribir me haría bien. Algunos años antes intenté empezar a escribir un diario, pero yo tenía esta idea de lo que era un diario, que tenías que escribir todos los días, como relatando lo que habías hecho en el día, y pues no me salía. Siempre terminaba dejándolo. No me salía, no me sentía a gusto. No, mi perfeccionismo, mi ego, mi automático es como si empiezas una cosa, la terminas, lo haces bien, que se vea lindo. Y luego con todo esto del lettering y el bullet journal y todos estos trends que hay alrededor de la escritura y del journaling, de llevar un diario, como que no me animaba a dar el paso, no lograba lo que en mi mente yo me imaginaba y lo dejaba. Entonces, desde ahí también elegí tomar este taller de escritura personal y wow, transformó mi vida, la ha estado transformando, la sigue transformando, y desde ahí nace lo que te quiero compartir el día de hoy. Tomé este taller de escritura y uno de los ejercicios era escribir un diálogo entre yo y alguien más, o entre yo y yo misma del futuro o del pasado, o entre yo y algo abstracto, que este fue el caso, algo abstracto, por ejemplo, la ansiedad, el miedo, que fue mi caso, la rabia, la felicidad, las potencialidades, lo que tú quieras, ¿no? Era escribir un diálogo, porque este ejercicio te trae como, te ayuda a ampliar tu perspectiva, a poder entender la otra parte, a encontrar claridad, etc. Entonces, bueno, yo elegí hacer este ejercicio, o sea, un diálogo entre yo y el miedo, porque en los ejercicios anteriores me había dado cuenta que había estado saliendo mucho ese tema del miedo. En general yo no me considero o no me había considerado una persona miedosa, porque sí he sido una persona tímida, a lo mejor introvertida, como seria, pero no una persona miedosa, porque yo tenía asociado el miedo a, no sé, miedo a la oscuridad, miedo a las alturas, ese tipo de cosas, y pues yo no me consideraba miedosa en ese sentido. Pero a partir de este taller de escritura, te digo, empecé como a notar que en mis escritos salía mucho esto del miedo. Y entonces elegí hacer este diálogo sobre el miedo, pues dije, a ver, vamos a ver qué sale. Antes de empezar el ejercicio, la maestra que impartió el taller nos dice, bueno, si vas a escribir sobre algo abstracto y te cuesta como, no, o sea, no sabes por dónde empezar, a lo mejor puedes empezar
visualizando, poniéndole una cara a eso abstracto. Porque a lo mejor si es a una persona, pues ya tienes en tu mente la cara de la persona y es más fácil empezar. Pero si es algo abstracto, a lo mejor te cuesta un poquito más. Entonces, si te sirve ponerle cara, cierra tus ojos, imagina, o sea, piensa en eso abstracto y ponle una cara. Lo primero que pasó por mi mente cuando ella dice eso fue que la cara que yo le puse al miedo era yo misma de niña, Cris chiquita. Y ya, ¿no? Empiezo a escribir y todo. Y ya conforme voy avanzando, o sea, conforme voy escribiendo y al final cuando terminé el ejercicio, lo que descubrí fue que el miedo no era yo de chiquita. El miedo era otra cosa, quién sabe qué, quién sabe quién, pero era algo diferente a mí. En el ejercicio descubrí que lo que el miedo decía pues tenía este tinte de limitante, de imaginar cosas que ni siquiera han pasado. Y cuando entraba la parte mía, o sea, mi yo a hablar yo, la parte del diálogo en la que yo hablaba, no tenía este tinte como de asustada o ay no, sino que mi yo, lo real en mí, no tenía miedo. La voz del miedo era algo diferente a mí y eso fue un descubrimiento, wow, que me explotó la cabeza porque con toda la información que yo he recibido de autoconocimiento, de herida infantil, de tu niña herida, de cómo nuestra infancia impacta directamente quiénes somos de adultos, pues yo había percibido o yo había entendido o había interiorizado que era mi niña quien estaba herida, era mi niña quien estaba asustada, quien tenía el miedo, ¿no? Yo pensé eso. Pero entonces descubrir que el miedo no soy yo, que yo realmente, lo real en mí no tiene miedo, fue muy potente porque entonces cada vez que aparecían estos pensamientos, esta voz del miedo a hablarme, recordar que es algo que no soy yo, me quitaba un gran peso de encima, me ayudaba como a redirigirme, como a no clavarme tanto en esos pensamientos y entender que eso no era yo. Otra cosa que descubrí en el ejercicio fue que todos esos pensamientos, todos esos pensamientos o esas ideas que el miedo me entrega, que el miedo me entregaba, empezaban con un y si arruinas a tus hijas, y si las marcas de por vida a tus hijas, y si quedas mal, y si no eres exitosa, y si no logras tener tu ingreso propio, y si algo le pasa a tu esposo y te quedas sin ingresos, y si tus hijas no logran tener su ingreso propio haciendo algo que aman, y si no logras convertirte en alguien importante, y así, un montón de y si. Y entonces también me di cuenta que no eran cosas reales, eran cosas que ni siquiera han pasado, no sé si van a pasar, y estaban generándome un estrés y un malestar y una carga mental horrible que no me dejaban disfrutar esta vida preciosa que ya tengo. O sea, ya en este momento, en el presente, yo tengo una vida preciosa, tengo una familia preciosa, tengo una vida que amo, pero eran todos estos pensamientos que no vienen de mí, de quien yo realmente soy, que me estaban impidiendo disfrutar lo que ya es, lo que ya tengo en mi vida. Entonces, estos dos descubrimientos, descubrir que el miedo no soy yo y descubrir y encontrar esta clave sobre cómo reconocer el miedo, el y si, me han apoyado muchísimo y han ido transformando poco a poco a mi vida, porque ahora cuando en mi mente escucho el y si tal, ya sé que no viene de mí y elijo no clavarme mucho tiempo en ese pensamiento, no estarle dando tantas vueltas en mi cabeza. Pero entonces, ¿cómo fue que el miedo se metió en mi cabeza? ¿Cómo fue
que se hizo tan presente en mi mente que se volvió mi automático? Bueno, pues este proceso en el que desarrollamos nuestro automático, nuestro ego, es un proceso complejo en el que influyen muchísimos factores, como por ejemplo el entorno en el que crecimos, cómo son nuestros papás, nuestra mamá, nuestro papá, si estuvieron presentes o no, el orden de nacimiento, si es que tenemos hermanos o si no tenemos hermanos, o son un montón de factores los que van influyendo para que nosotros, nuestros niños, nosotras de niñas, fuéramos desarrollando este ego o este automático, ¿no? En ese entonces, cuando somos niñas, pues dependemos totalmente de nuestras cuidadoras principales o de nuestros cuidadores principales. En la mayoría de los casos, la madre, ¿no? Esto viene de millones de años atrás, desde los inicios de la humanidad y cómo la humanidad como especie fuimos desarrollando lo que necesitábamos para sobrevivir, ¿no? Entonces, cuando somos bebecitos, pues necesitamos que alguien nos cuide porque si no, morimos. Entonces, vamos como construyendo en nuestra mente, vamos haciendo estas interpretaciones de lo que pasa afuera para ir adaptándonos para asegurar el cuidado y el amor de nuestra cuidadora, de nuestra madre o de nuestro cuidador o así. Entonces, esto es algo que ocurre, te digo, en un nivel acá genético, evolutivo, no sé qué. No es algo que ocurre en nuestra mente, no es que de niños pensemos, ay, si mi mamá no me cuida me voy a morir. O a lo mejor y sí, ¿no? Pero no necesariamente. Es algo que viene así en nuestra información genética como humanas. Y entonces para nuestra niña sí es catastrófico perder el amor, perder la atención, perder el cuidado de nuestra madre. Entonces vamos desarrollando estos comportamientos, esta forma de pensar que nos ayuda a asegurar que nuestra madre nos quiera, que nuestra madre nos cuide para que podamos sobrevivir, ¿no? Entonces, bueno, pues como les digo, muchos factores son los que influyen y debido a esto, pues cada ego, cada automático es diferente para cada persona, incluso en una misma familia. Aunque sean los mismos hermanos con los mismos padres creciendo en el mismo entorno, pues cada persona es diferente, cada niña o niño es diferente y cada uno lo desarrolla de forma distinta y por eso cada ego y cada automático es diferente para cada persona. Lo que sí es que detrás de todos los egos y de todos los automáticos, detrás de eso está el miedo a perder el cuidado, el amor de nuestra madre. Lo desarrollamos y se ve de distintas formas. Por ejemplo, puede ser que desarrollemos un miedo a lo desconocido, a no tener el control, a no saber lo que va a pasar, o puede ser el miedo a que no nos vean, o el miedo a que nos vean, o el miedo a no mostrarme de cierta manera hacia afuera, a que no me vean. O sea, miedo a no mostrarme bonita o no mostrarme inteligente o no mostrarme fuerte o no mostrarme valiente o no mostrarme miedosa para que me cuiden. O bueno, así, un montón de miedos. Es diferente para cada persona, pero al final detrás de todos los diferentes tipos de egos y de todos los egos y todos los automáticos de todas las personas que existimos está el miedo. Ahora, la cosa es que ahora que somos adultas, no necesitamos del cuidado y del amor de alguien más para sobrevivir. Ahora que somos adultas, nosotras mismas podemos cubrir nuestras necesidades. El problema es que se siente así de enorme, se siente así de grande no, yo necesito de esta persona para sobrevivir, si no tengo el amor y el cuidado de esta persona me voy a morir, o se siente así de enorme porque estamos viviendo desde ese lugar de la niña,
pero ya no somos esa niña. Se siente así de grande y duele así de grande porque estamos viviendo desde allá. Pero vivir desde allá, vivir desde el miedo a perder el amor, a perder el cuidado, nos desconecta de quien realmente somos. Por entrar en este modo alerta, en este modo alerta a no perder eso que creemos necesario para sobrevivir, nos desconectamos de lo que realmente somos, de quien realmente somos. Y es entonces que no podemos, y es así que dejamos de disfrutar nuestra vida tal como es, por estar siempre al pendiente o siempre con el miedo de no perder esto, no perder lo otro, de mostrar esto o mostrar lo otro. Y no disfrutamos esta vida que ya es y no disfrutamos quién realmente somos. Y entonces me di cuenta también que estos miedos están súper presentes, increíblemente presentes en la crianza. Son tan presentes y es tan evidente lo presente que el miedo está en la crianza, en la forma en la que criamos a nuestras hijas y a nuestros hijos, que no puedo creer que no lo había visto antes. La crianza, por la forma en la que se ha construido socialmente la maternidad, la crianza, está pero llenísima de miedos, o sea, miedos por todas partes. De hecho, creo que en nuestra sociedad la crianza se basa en el miedo que podamos ejercer, en el miedo que podamos sembrar en nuestros hijos para ejercer nuestra autoridad y nuestro poder, o en el miedo de que nos vayan a juzgar, el miedo a arruinarlos, el miedo a que no sean personas de bien, el miedo a que seamos malas madres, el miedo a que sean groseros y estemos dejando que pasen por encima de nosotras, de nuestra autoridad, el miedo a que les pase algo, el miedo a que se enfermen, el miedo a que los lastimen, el miedo a que sufran, el miedo... Son un montón de miedos por todas partes. O sea, yo creo que por eso las mamás estamos tan estresadas y vivimos todo el tiempo como en alerta y como a la defensiva y no podemos disfrutar. O sea, es tan notorio como las mamás o la mayoría de las mamás siempre tenemos encima un miedo respecto a la crianza y a la forma en que educamos a nuestros hijos y es por esta sociedad patriarcal en la que todo ha recaído sobre la madre y es a la madre a quien se juzga, porque si nos ponemos a pensar, nuestros esposos no se estresan tanto, no se preocupan tanto, no tienen tanto miedo a que las cosas no salgan bien o no salgan como esperamos respecto a la formación de nuestros hijos. Digo, habrá quienes sí, pero en general no se preocupan tanto como nosotras. Ellos disfrutan más, es más común que ellos sean los divertidos, los relajados, los que hacen cosas chistosas, atrevidas, etc. Y somos nosotras quienes estamos todo el tiempo preocupadas, asustadas, estresadas. Y como les digo, pues es parte de esta sociedad patriarcal en la que vivimos. Pero entonces también darme cuenta de esto, de que todo eso es miedo, todo lo que hace que la crianza sea difícil, pesada, estresante, detrás de todo eso hay miedo. Y volver a este descubrimiento de que el miedo no soy yo, de que el miedo es algo ajeno a mi esencia, está transformando también mi maternidad, la crianza, la forma en la que crío a mis hijas. Y entonces estoy haciendo estos descubrimientos y estos clics y voy dándome cuenta que cuando elijo no escuchar al miedo en este ámbito de la crianza y en general también, pero hablando sobre la crianza, cuando elijo no escuchar al miedo, la situación difícil
no se siente tan pesada, no se siente tan imposible, no siento que se me cierra la garganta por no saber qué hacer, por creer que lo estoy haciendo mal, por creer que nunca se van a llevar bien, que no estoy fomentando el vínculo entre hermanas, por poner un ejemplo. Pero ya me he encontrado en situaciones en las que era una situación difícil, un conflicto, una situación difícil, un desborde emocional o algo así, y lo atravieso de una forma tranquila, de una forma en la que me gusta, y cuando salgo de esa situación, viendo en retrospectiva lo que pasó, me doy cuenta que no estuvo presente el miedo, y eso fue lo que ayudó a que no se sintiera tan grande, tan estresante, a que yo no perdiera el control de mis propias emociones y terminara abordando la situación de una forma que no me gusta. Y también cuando ocurre una situación, un momento difícil y pasa, y entonces viéndolo en retrospectiva otra vez me doy cuenta que lo abordé de una forma en la que no me gusta, que no me sentí bien, que se sintió pesada, difícil, que se me cerraba la garganta, era porque se hacía presente el miedo. Fue porque lo abordé desde el miedo a que fueran groseras conmigo, a que la señora me estuviera viendo, que estaba haciendo el berrinche, a que, etcétera, ¿no? A que le esté dando más atención a una que a la otra, y entonces la que no recibió atención crea que quiero más a su hermana. Entonces todo esto, cada vez que siento que no fui la mamá que me gusta ser, que se sintió pesado, difícil, que no podía respirar a gusto, estresante, es porque lo abordé desde el miedo. Y descubrir esto de que abordar las situaciones difíciles de la crianza y también las situaciones positivas y buenas desde la esencia y no desde el miedo, me permiten disfrutar más la vida que ya es, me permiten ver las cosas con mayor claridad y ser la persona que quiero ser, la madre que quiero ser, pero también la mujer que quiero ser. Una mujer que disfruta, que se expande, que ve lo bueno en la vida, que aprovecha lo bueno en la vida para hacer algo todavía más bueno. Y esa es la mujer que quiero ser. Entonces, por eso les digo, esta forma de abordar la vida, reconocer que la estaba abordando desde el miedo, reconocer cuándo la estoy abordando desde el miedo y cambiarlo a abordarlo desde quien yo realmente soy, elegir no escuchar al miedo, elegir no clavarme en lo que el miedo me dice, está transformando mi vida. Y digo está transformando porque es un proceso. Es un proceso. O sea, yo quiero llegar a vivir mi vida desde mi esencia, desde quien yo realmente soy, ya no desde el miedo, pero no ocurre de la noche a la mañana. Ya fui haciendo todos estos descubrimientos, estos clics, me voy dando cuenta de todo esto, pero ponerlo en práctica toma tiempo. O sea, es un entrenamiento, ok, ya lo sé, ya lo decidí, quiero vivir desde mi esencia y no desde el miedo. Ahora empiezo a vivir así. Como tengo toda mi vida viviendo desde mi automático, o sea, desde el miedo, pues me va a tomar tiempo cambiar ese automático, que mi automático se vuelva esto otro, que mi automático se vuelva a vivir desde mi esencia. Pero llevo toda mi vida viviendo desde el automático del miedo, entonces no voy a eliminar todos esos patrones de pensamiento, todos esos hábitos, todas esas formas de abordar mi vida no van a desaparecer de la noche a la mañana. Es una transformación que se va dando poco a poco. Requiero de mucha firmeza, de mucha valentía, de mucha compasión, porque mi automático es exigente, mi automático me dice si ya lo sabes porque vuelves a caer en eso, estás haciéndolo otra vez como no te gusta hacerlo.
estás viviendo otra vez desde ese lugar que ya habías dicho que no ibas a vivir. Entonces es un proceso recordarme, o mejor dicho, es un entrenamiento y necesito recordarme a mí misma constantemente que me va a tomar tiempo, que no estamos buscando no equivocarnos. Es a través de esas equivocaciones, entre comillas, que vamos fortaleciendo esta nueva forma de ver la vida. Y se va a dar poco a poco. La transformación ya inició, ya no hay vuelta atrás, ya no hay forma de que haciendo estos clics, haciendo estos descubrimientos, vuelva a la ignorancia de antes, vuelva a no saber. Es algo que ya sé, es algo que ya hizo clic en mi interior y no hay forma de volver atrás. Ese miedo puedo perderlo, puedo ignorarlo, porque de aquí en adelante solo es para mejorar, para acercarme más a quien realmente soy. Y bueno, a lo mejor puede surgir la duda de cómo, ok, ya descubrí cómo reconocer el miedo, pero ahora cómo reconozco a mi esencia, cómo saber qué es real en mí, quién soy yo realmente si no tengo ni idea, si ya toda mi vida viví desde mi automático, desde mi ego, cómo saber qué sí soy yo y qué no soy yo. Puede sonar desalentador, pero realmente no hay una fórmula mágica, no hay una regla general para saber qué somos, qué es nuestra esencia. Pero les quiero leer unas definiciones que encontré, así literal puse esencia en Google y las primeras definiciones que salieron fueron estas. Esencia, conjunto de características permanentes e invariables que determinan a un ser o una cosa y sin las cuales no sería lo que es. Parte o característica fundamental o más importante de algo. Se los leo otra vez. La esencia son el conjunto de características permanentes e invariables que determinan a un ser o una cosa y sin las cuales no sería lo que es. Es la parte o característica fundamental o más importante de algo. Entonces, la buena noticia es que nuestra esencia no desaparece. Por más desconectadas que estemos de nuestra esencia, así no tengamos ni idea de quiénes somos realmente, de qué nos gusta, qué queremos, no tenemos ni idea de quiénes somos, la buena noticia es que nuestra esencia ahí está, no la perdemos, nos haya pasado lo que nos haya pasado, nuestra esencia no se va, no desaparece, está ahí enterradita en nuestro interior, cubierta por un montón de capas que son creencias, hábitos, patrones de pensamiento que fuimos adquiriendo, que fuimos adaptando para asegurar nuestra supervivencia cuando éramos niñas. Pero nuestra esencia ahí está, solo hay que descubrirla. Que me gustó este juego de palabras de descubrir, no solo como descubrimiento, encontrar algo, sino descubrir, literalmente quitar eso que esas capas que han ido cubriendo nuestra esencia. Como les digo, no hay una fórmula mágica, pero podemos encontrar pistas en lo que amábamos hacer cuando éramos niñas. Podemos empezar a explorar por ahí, retomar actividades que nos gustaba hacer cuando éramos niñas. Yo este año y últimamente he estado retomando actividades que me gustaba hacer cuando era niña, como patinar, andar en bici, hacer picnics, bailar, hacer cositas aquí en mi casa, así cosas creativas. De hecho, otro descubrimiento que hice este año es que el estilo personal, o sea, la ropa que uso, es un aspecto en mi vida que me ha mantenido conectada siempre a mi esencia. Como que de niña y adolescente y joven me desconecté mucho de mi esencia por vivir desde mi ego, desde mi automático, que mi ego, mi automático es como estructurado, rígido, ordenado, disciplinado, y entonces por eso fue que elegí la carrera de ingeniería, que nada tiene que ver con mi verdadera esencia,
A lo mejor un poquito, pero realmente no es lo que enciende mi alma. Y esta parte del estilo personal es algo que ha estado presente toda mi vida y que creo que es lo que me mantuvo conectada a mi esencia durante la mayor parte de mi vida. Como que fue desde niña me desconecté mucho de lo creativo y esta parte del estilo personal me mantuvo conectada con esa parte creativa. Pero bueno, podemos empezar a explorar cómo es nuestra esencia, quiénes somos a partir de lo que nos gustaba hacer de niñas y de ahí ir como explorando y descubriendo cosas nuevas. Que bueno, cosas nuevas entre comillas porque son cosas que... aquí esto es lo loco, o sea, estamos en una búsqueda de ser quienes ya somos, de ser quienes nacimos siendo, pero fuimos cubriendo y fuimos desconectándonos de esa esencia, de esa persona que ya éramos, que ya veníamos a ser. Entonces es volver a nosotras mismas, esa es la misión. Entonces, para empezar a conectarnos con nuestra esencia y empezar a construir la vida que queremos realmente vivir, no es necesario tener completa y total claridad sobre cómo es nuestra esencia, qué es nuestra esencia, quiénes somos. No es necesario tener la total claridad. Lo que sí es indispensable es reconocer cuál es nuestro ego, cuál es nuestro automático, cuáles son nuestros miedos, para poder elegir y actuar distinto a lo que nos dice nuestro ego, nuestro automático, el miedo. Porque decirle que no, eso lo puse en uno de los posts, en el post de Instagram que hice la semana pasada. Decirle no al miedo, decirle no a mi ego, a mi automático, es decirle que sí a mi esencia, a mi verdadera yo, es decirme que sí a mí. Entonces, es indispensable reconocer nuestro ego, nuestro automático, nuestros miedos para poder actuar distinto a lo que nos dicen, a lo que ese ego, ese automático nos dice. Haciendo eso, diciéndole que no al ego, diciéndole que no al automático, diciéndole que no al miedo, nos estamos diciendo que sí a nosotras mismas, a lo real en nosotras, a quienes realmente somos. Pero entonces, ¿cómo puedo reconocer a mi automático y a mi ego? Eso es más fácil que reconocer a nuestra esencia porque hemos pasado más tiempo conectadas a nuestro automático, a nuestro ego, a nuestro miedo. Entonces, ¿cómo puedo reconocerlo? Pues a través de todos esos pensamientos que aparecen en nuestra mente sin esfuerzo. Esos que no tenemos que esforzarnos para que aparezcan, que siempre aparecen una y otra vez en las diferentes situaciones que vivimos, pero siempre se presentan. Por ejemplo, y si esto que estoy haciendo no es suficientemente bueno, y en otro escenario, y si esto que estoy haciendo no es suficientemente bonito, o suficientemente creativo, o suficientemente esto o lo otro. Si constantemente en tu vida aparece esta idea de y si no soy suficientemente lo que sea, ese es tu automático, tu ego hablándote. O por ejemplo, es que si no hago esto, o no, si no hago esto por ellos, o si no les demuestro esto que me importan, que estoy dispuesta a ayudarles, no me van a querer, no me van a aceptar, van a creer que no me importa. Si todo el tiempo estás queriendo darte, o sea, entregar todo de ti a los demás para que sepan que los quieres o que sepan que tú eres importante y eres buena porque tú haces todo eso, ese es tu automático hablándote. O si todo el tiempo quieres, no, es que yo voy a organizar todo, que todo salga bien, que todo esté en orden, que ya todo esté listo para cuando vayamos o para cuando vayamos a hacer esto. Si todo eso no te esfuerzas para que aparezca en tu mente, voy a arreglar todo para que todo esté bien, para que todo salga bien, ese es tu automático hablando. Entonces, todas estas actitudes y estas formas de desenvolvernos
que aparecen rápidamente, sin esfuerzo, que es lo que hemos hecho toda nuestra vida, que es lo que creemos que tenemos que hacer. Todos esos tengo que o debería de es nuestro ego hablándonos, no es lo real en nosotras, y son claves que nos pueden ayudar a reconocer a nuestro ego, a nuestro automático, el tengo que, debería de, y si tal cosa. Y entonces así poquito a poquito vamos a ir reconociéndolo con mayor facilidad, más rápidamente, en un tiempo más corto, para poder después elegir diferente, ¿no? Al principio solamente lo vamos a reconocer, después cuando estemos en el momento difícil vamos a vivir desde ese ego, desde ese automático, y una vez que pase el momento difícil vamos a darnos cuenta, híjole, me moví, actué desde mi automático, desde mi ego, desde el miedo, y después con el tiempo nos vamos a ir volviendo mejores y vamos a poder detectarlo en el momento y en ese momento elegir diferente. Como les decía, es un proceso, requiere tiempo, pero esas claves nos pueden ayudar a irlo reconociendo. También requiere tiempo porque es desarrollar esta práctica de la autoobservación, de poder observar a nuestra mente nosotras mismas observar a nuestra mente, cómo funciona, qué nos está diciendo, cuándo nos lo dice, con qué personas nos lo dice. Y poco a poco vamos a ir reconociendo a ese miedo, a ese automático, a ese ego. Y la clave para vivir de nuestra esencia es elegir diferente a lo que nos dice ese ego, ese automático, ese miedo. A conforme vayamos volviéndonos mejores y logremos vivir más desde nuestra esencia, vamos a ir encontrando este bienestar, esta paz, esta tranquilidad, o esta paz, mejor dicho, porque tranquilidad no necesariamente. Las situaciones de aprendizaje se van a seguir presentando porque la vida nos entrega todos estos escenarios para seguir aprendiendo, para seguir entrenándonos en vivir desde nuestra esencia, en vivir desde el amor y no desde el miedo, que en última nuestra esencia es amor puro. Entonces, a lo mejor tranquilidad y calma no necesariamente va a haber, pero paz sí. También se siente como una certeza de que estás haciéndolo bien, de que vas por buen camino, algo que no puedes explicar lógicamente, no puedes explicar claramente, pero se siente en el cuerpo y se siente en la mente esa paz. Y poquito a poquito vamos a ir construyendo esa vida que queremos vivir. Poquito a poquito nos vamos a ir convirtiendo en esa mujer que queremos ser, en esa mamá que queremos ser, para lograr vivir una vida plena, una vida feliz, una vida abundante en luz, en expansión, en todo lo que sí queremos en nuestra vida. Y está en nuestras manos. Podemos transformar nuestra vida, podemos transformar esta forma de desenvolvernos en la vida, de abordar nuestras vidas. Requiere decisión, requiere valentía, requiere compasión, requiere firmeza, requiere entrenamiento, pero sí podemos. Ya nada más para cerrar, quiero compartirles un pedacito del libro Indomable de Glennon Doyle. Es un libro bien famosillo. Salió en el 2020 y con esto de la pandemia lo incluyeron en muchos clubes de lectura de famosas y así. Pero esta parte, este pedacito me encantó. Dice: ser valiente consiste en tomar tus propias decisiones. Hace falta un valor, una valentía especial para ser fiel a una misma cuando la gente te presiona para que actúes de otro modo. La mayor muestra de valor, de valentía, implica verdadera autoconfianza, implica fidelidad a una misma. Tu asunto, tu misión es ser fiel a ti misma. De ese modo siempre sabrás que las personas que simpatizan contigo y que te quieren son tu gente.
Y si metemos este toque del ego, del automático, de dejar de vivir desde el miedo y vivir desde nuestra esencia, ser valiente consiste en tomar nuestras propias decisiones. O sea, que seamos nosotras tomando nuestras decisiones desde quienes realmente somos y no desde el miedo. Que el miedo no tome nuestras decisiones. Requiere un valor especial, una valentía especial, ser fiel a una misma cuando la gente o cuando nuestro ego o nuestro automático nos presiona para que actuemos de otro modo. Cuando el ego y el automático nos presionan para que actuemos desde el miedo, requiere valentía ser fiel a una misma. La mayor muestra de valor, de valentía, implica verdadera autoconfianza, implica fidelidad a una misma. En últimas, ser valiente es ser nosotras mismas. Ser valiente es mantenernos fiel a quienes nosotras somos. Dejar de vivir desde el miedo, dejar de vivir desde ese ego, ese automático que desarrollamos y vivir desde nuestra esencia pura. Nuestra misión es ser fiel a nosotras mismas. De ese modo siempre sabremos que aquellas personas que simpatizan con nosotros y que nos quieren son nuestra gente, pero también es el modo de saber que esas decisiones que estamos tomando son las correctas porque vienen de nosotras, vienen de quienes realmente somos y más que correctas son las decisiones alineadas a quienes nosotras somos, porque en últimas no hay decisiones correctas e incorrectas. Todas las decisiones que tomamos nos llevan a vivir lo que necesitamos vivir para aprender, para poder volver a quienes nosotras somos. Entonces, Ami, me invito a que seamos valientes, desde esta perspectiva de mantenernos fieles a nosotras mismas, de vivir desde quienes realmente somos y dejar de vivir desde el miedo, desde el ego, desde el automático, para construir vidas que sean realmente nuestras, que sean realmente elegidas por nosotras y no por este miedo, no por esto que nos dice la sociedad, no por esto que nos dice alguien más, sino elegidas por nosotras mismas, por quienes realmente nosotras somos. Gracias por quedarte a escuchar hasta el final. Quédate conectada, sígueme en mi cuenta de Instagram, sigue este podcast para que no te pierdas los próximos episodios. Te mando un abrazo fuerte, te mando toda la buena vibra, toda la claridad que puedas encontrar, toda la conexión que puedas tener contigo misma, muchas vibras para que te mantengas conectada contigo misma y sigamos en esto. Empecemos esta transformación. No hay vuelta atrás una vez que la empezamos y sigamos firmes en vivir nuestras vidas desde quienes realmente somos. Sigamos firmes en criar a nuestras hijas, a nuestros hijos, desde quienes realmente somos para que ellas y ellos puedan vivir sus vidas desde quienes realmente son. Así vamos a construir esta nueva sociedad conectada consigo misma y que conecta con las demás personas desde este lugar de conexión con su propia esencia. Y todos vamos a ser más felices, vamos a tener las vidas que queremos vivir, vamos a ser libres para ayudar a otras personas desde quienes realmente somos y no desde el miedo y desde el automático. Y pues ya. Solo eso, seamos valientes, seamos fieles a nosotras mismas, criemos niñas y niños conectados con ellos mismos. Gracias por escuchar, nos vemos la próxima. Bye.